Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Ateneo de Santander, esta tarde en la que aquí el Aula de Cultura del Diario Montañés va a desarrollar un acto con la presentación de la última novela de Manuel Vilas Vidal, que además con esa novela es el ganador del premio, del premio que se falla siempre, Nadal, después de la Noche de Reyes, y que por tanto está recién premiado. Presentar a Manuel Vilas tiene poco sentido porque es de todos ustedes conocido, porque además es un escritor que aborda con singular maestría diferentes géneros. Es un gran poeta con una serie de publicaciones poéticas de primer nivel, es un excelente novelista, como lo ha demostrado ganando el Premio Planeta y ahora, el nuevo premio que le han dado en el mes de enero, y además tiene otra serie de novelas ya publicadas. Hay que resaltar también que este último premio, el Nadal, es el premio que dentro de la crítica literaria se considera como el más literario, puesto que otros premios a veces distinguen más la posibilidad de que el autor sea un gran vendedor de ejemplares frente al Nadal, en el que la literatura se coloca por encima de todo. Viene aquí, como digo, a presentar esta su última novela, y yo quería a ustedes decirles que el escritor, cuando terminemos este acto, firmará ejemplares a las personas que lo quieran llevar dedicado. El libro se está vendiendo en la entrada y, por tanto, tendrán ustedes la posibilidad de adquirirlo y de que se lo firme Manuel Vilas. No quiero extenderme más, entre otras cosas porque de un momento a otro me puedo quedar sin voz, y simplemente agradecer a Manuel Vilas su presencia esta tarde aquí en el Aula de Cultura del Diario Montañés, saludar, como no, al presidente del Diario Montañés, que está aquí con nosotros, don Luis Revenga, y al crítico literario del Diario Montañés, Menéndez Llamazares, que también nos acompaña, y ellos dos van a mantener aquí y ahora una conversación con Manuel Vilas en torno no solo a esta última novela, Nosotros, sino también a toda su trayectoria literaria y a todo lo relativo al mundo de la cultura. Y finalmente saludar a las personas que siguen esta presentación a través de la transmisión en directo de este acto en la página web del Ateneo de Santander. Muchas gracias. Buenas tardes. Hoy sí que tenemos que dar un aplauso especial a Manuel Ángel porque está haciendo el esfuerzo de estar aquí, pese a estar muy afectado por un catarro inoportuno que te mantiene en forma, o sea que no te preocupes, pero te agradecemos especialmente tu presencia. Y a ti, Manuel, te agradecemos también tu presencia. Para nosotros es esencial que personas como tú pasen por esta tribuna, por este foro, y nos preocupa, lo primero de todo, que te encuentres a gusto, que estés como en tu casa. Es lo que queremos de corazón. El público que nos sigue hoy, pues es un público fiel, te admira, eres admirado por todos ellos han seguido tu trayectoria, y la verdad es que es difícil decir algo original de ti, algo que no se haya dicho ya. Yo me he repasado tus antecedentes y son unos antecedentes penales, vamos, de una reiteración inusitada. Manuel es persona con una formación académica que es licenciado en, me parece que es Filología Hispánica. Sí. En sus inicios, allá por su juventud, tuvo tendencia a dedicarse a la música, pero como el talento no te daba de sí, llegaste a la playa de Arribada, que ha sido la literatura. Y amigo, en la playa de Arribada has triunfado en todas las líneas y en todas las vertientes. Has triunfado como autor de cuentos, como poeta, que tengo verdadera curiosidad y leeré algo tuyo que no he leído nada, pero
Creo que eres fantástico como poeta. He leído críticas y hay muchos autores que alaban y elogian mucho tu labor poética. Como ensayista, también tienes una larga tradición en ensayos y novelista de éxito, traducido a muchos idiomas. Alcanzó notable éxito con la novela Ordesa, 2018. Supongo que le traerá buenos y malos recuerdos. Buenos porque fue un éxito editorial, pero malos porque arrancó en un momento de su vida especial o especialmente doloroso, que fue el año 2014. A eso le siguió Alegría y no han seguido otras obras hasta llegar a nosotros, que ha tenido el premio Nada. Si ustedes tienen la curiosidad de ver en cualquiera de las bases de datos los premios que tiene Manuel, si no he contado mal, son 14, desde 2002 a 2023, es decir, casi uno por año. Todos premios de un nivel y de una exigencia pues altamente cualificada. Por lo tanto, es un insigne escritor en lengua española, español también, natural de Barbastro, cuya singularidad o peculiaridad, y voy a contarla, a lo mejor es una anécdota que no viene a cuento, pero la voy a contar, es que de vez en cuando reside en Iowa, como dicen los americanos, y Iowa, como digo yo, que no sé hablar inglés. Claro, yo he pensado, anda, ¿y por qué Manuel de vez en cuando se va a Iowa? Bueno, pues es que su mujer está allí, trabaja allí, pero él estuvo también allí dando clase, y el único paralelismo que veo, modestamente, entre Barbastro e Iowa es el frío invernal. Más o menos hace el Mucho mismo frío más, en no, invierno. mucho más en Iowa. Mucho más en Iowa. Sé que es un estado que tiene la singularidad de que los kaikus suelen dar resultados fiables en las elecciones presidenciales Es americanas, cierto, es verdad. pero no he estado nunca allí. Sí, sí. Entonces, si tienes ocasión luego en el transcurso del diálogo y nos comentas algo de esta Sí. circunstancia, pues yo te lo agradecería por tener una pincelada tuya personal. Sí, sí. Por lo demás, repito, muchísimas gracias por tu presencia. Te animo a que sigas escribiendo. Lo haces con un talento que es digno de encomio y digno de alabanza, y lo hago de corazón y con sinceridad. Y en fin, soy otro más de tus admiradores, igual que todas las personas que están aquí. Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias. Pues muy buenas noches. Como bien decía Manuel Ángel Castañeda, no hace falta presentar a Manolo porque seguramente ustedes le conocen y le disfrutan desde hace mucho. Y como bien dice Luis, está claro que alguien capaz de coger el teléfono y llamar a Dios así cualquier tarde, o a Lurriz, que también tiene línea directa con él, aunque esté en los cielos, pues todo lo que haga nos va a sorprender casi seguro. Sobre todo si de repente, después de haber transitado por los premios Planeta, por lo que podemos entender como la literatura más comercial, de repente se le ocurre, o más actual en ese sentido, se le ocurre recuperar los clásicos y darles una visión pues absolutamente contemporánea, pero fuera de esa imagen que tenemos ahora mismo de los autores clásicos. Porque esta novela, nosotros, aunque cuando les cuente el argumento o lo que hayan leído por ahí les parezca que va a ser de rabiosa actualidad, sin embargo, está completamente arraigada en la tradición de nuestra literatura clásica y en concreto en el Siglo de Oro. Creo que bueno, pues es una de las pasiones, no sé si confesas o no, de Manuel, que se ha pasado muchos años enseñando, devanándose los sesos con cómo explicar el Siglo de Oro a adolescentes que probablemente les interesa bastante más el siglo de las consolas. Y de repente ha conseguido explicárnoslo a todos, pero con una visión absolutamente moderna. Bueno, Manolo es especial. Yo creo que todos los que le hemos leído, o quien le lee o le adora, o bueno, hay gente pato que dicen, ¿no? Pero ha conseguido con ese estilo propio y además con una mordacidad y una visión muy especial, reflejar cómo es nuestra realidad, cómo es el siglo XXI, el mundo en el que vivimos, ¿no? Sus argumentos suelen ser la ironía, una visión crítica, incluso a veces el esperpento, ¿no? Y en este caso nos ha querido contar algo que normalmente no queremos ver, y es cómo es el amor, no en los tiempos del cólera, sino en el capitalismo, ¿no? Que es una palabra que parece que hoy día no se puede utilizar, pero como siga así, bueno, hace unos años publicó una novela con otra palabra maldita en nuestro idioma que era España. Sí. Una palabra que en literatura prácticamente no se utilizaba y estaba proscrita, bueno, incluso en periodismo, y de repente un autor, bueno, pues la utiliza como título y al final es que es de lo que nos está hablando, ¿no? Y lo hace, bueno, pues a través de una protagonista absolutamente singular, Irene, que es, bueno, acaba de enviudar,
de Marcelo, un hispano-italiano, Marce le llama. A ella la llaman Ne también cuando escriben, o sea que las abreviaturas ya ven que tienen doble hilo, apócope y... Bueno, me enredo. Irene, que acaba de enviudar y que echa bastante de menos a Marcelo. Tiene 50 años, mucha pasta, como veremos, y de repente se le ocurre la idea peregrina de que la mejor forma de encontrar a su marido, de reencontrarse con él, va a ser a través de algo tan curioso que en la poesía mística le llamaban Scala Dei. Y es que en el mismo trance no del éxtasis místico, sino del éxtasis carnal, en pleno orgasmo es en el momento en que se le abre, digamos que se le abren los cielos, aparece ante ella una escalera por la que trepa y durante el tiempo que dura el orgasmo es capaz de conversar y de volver a ver, de volver a vivir. Oye, no van a comprar el libro, ¿eh? No, eso se puede. No, yo sí. Luego. De poder ver a Marcelo. Eh, bueno, yo creo que es una... luego conversaremos sobre mística y literatura clásica, pero a partir de ahí la novela de lo que va a hablar es de ese amor, amor, como decía Quevedo, más poderoso que la muerte, de ese polvo enamorado que somos y en el que nos convertiremos. Y curiosamente, la protagonista de la novela, en una especie de road movie, va a recorrer el Mediterráneo buscando a su difunto marido en otros cuerpos. O sea, obviamente, detrás de todo esto hay una inmensa carga irónica y un tratamiento en el que a través del humor nos va a hablar de cosas realmente importantes y nos va a ir describiendo cómo es nuestro mundo, cómo es nuestra sociedad y las relaciones que entre nosotros existen, ¿no? Por ejemplo, hay cuestiones tan en apariencia banales como qué son los objetos y qué nos aportan los objetos y cómo nos definen aquellos objetos que normalmente parece que no tienen mayor importancia y son puro materialismo. Bueno, por ejemplo, Irene está muy interesada en ver qué relojes usan aquellos hombres que le interesan, ¿no? Y, digamos que casi cataloga a cada uno por el reloj que tiene. También se habla por ejemplo, de los muebles, claro, que ella y su marido tenían una mueblería y hay una cuestión que les obsesiona muchísimo, les obsesionaba a los dos, y es que la gente necesita muebles de calidad, no IKEA, ¿no? Que es, bueno, yo creo que la compañía te va a declarar persona non grata porque lo dice así, tal cual, incluso en varias ocasiones. Y me imagino que ahora con la minería de datos te tengan más que calado. Bueno, yo creo que además de esta teoría sobre la belleza o lo que emanan los objetos materiales, construyes una muy inteligente recreación de lo que son los conceptos del amor y la muerte dentro de nuestra literatura. No sé si contar un poco más, porque además de todo esto, de repente van a encontrarse otra sorpresa donde todo lo que veníamos creyendo va a dar, como decían, una vuelta de tuerca, ¿no? Un giro dramático de los acontecimientos. Pero todo eso van a tener que leerlo en el libro porque si no vamos a contar demasiado. Yo creo que si te parece, Manolo, pues deberíamos hablar de qué pasa con Vilas y el amor, porque de repente parece que eres el cronista oficial del amor en estos tiempos de pandemias y desamores, ¿no? Y tecnología. ¿Sigue siendo el amor el gran tema de la literatura? ¿Hay que hablar más de amor? Bueno, buenas tardes. Estoy encantado de estar aquí con todos vosotros. Os agradezco que hayáis venido. Agradezco al Ateneo y al Diario Montañés esta maravillosa hospitalidad. Y estoy como en casa. Javier es amigo de hace mucho tiempo. Está ahí Carlos Alcorta, que hace 30 años me editó una plaquette de 30 o 40, vamos a dejarlo. Mucho tiempo. Está Lorenzo Oliván, gran amigo de siempre, y está Raquel Martín, también gran amiga, por tanto estoy, y tal vez haya algún amigo más. De modo que estoy en casa como tú me has dicho. Y me pregunta Javier por el amor, pues realmente las novelas que yo he escrito, las últimas novelas, tienen como base el amor.
en Ordesa, y Ordesa era una novela del amor de un hijo hacia sus padres, era una novela autobiográfica en donde yo rendía homenaje y escribía una carta de amor a mi padre y a mi madre porque los había perdido. Era una novela de luto, de duelo, en donde además se contaban cosas de mi vida, pero estaba tocada por el amor y estaba imbuida de amor en el ámbito de la familia, claro. Luego Alegría era una conclusión, perdón, una consecuencia del amor en el ámbito del amor de un hijo que de repente se convertía en padre y por tanto tenía que seguir contando esa historia de amor dentro de la familia, y era un hijo que escribía con amor, perdón, un padre que escribía con amor a sus hijos, ¿no? Entonces, Ordesa y Alegría era el amor en el ámbito de la familia, que es uno de los sitios, de los grandes sitios donde el amor se manifiesta. Y cuando acabé ese ciclo, vi que claro, que había más lugares donde el amor se manifiesta. Entonces escribí una novela, Los besos, que era una novela de amor en medio de la pandemia, porque yo en la pandemia lo pasé. Ya sé que solo decir la palabra pandemia, todos nos ponemos ya en situación de tristeza profunda, ¿no? Voy a evitar recordarla, ¿no? Pero bueno, era una novela era una novela en donde el amor era una tabla de salvación para los protagonistas que estaban viviendo en ese momento una pandemia, ¿no? Era el amor como salvación. Llega ante una catástrofe que llega al mundo, dos enamorados, o sea, un hombre y una mujer se enamoran y consiguen luchar contra esa catástrofe a través del amor. Yo cuando explicaba esta novela siempre recurría a la película Casablanca, en un momento memorable de esa película, que es cuando los nazis entran en París, la recordaréis muy bien, y Ingrid Bergman oye la megafonía que anuncia que los nazis entran en París, se vuelve a Humphrey Bogart y le dice, el mundo se está desmoronando y tú y yo nos hemos enamorado. Entonces yo en la pandemia vi esa escena y dije, bueno, es evidente lo que pasa, el amor también salva cuando llega una catástrofe al mundo. Entonces escribí Los besos un poco luchando contra la tristeza que estaba gobernando el mundo durante la pandemia. Bueno, pero todavía me quedaba una asignatura pendiente dentro del amor, que era que una mujer fuese la protagonista de una novela mía, ¿no? Y esta es la última novela que ha sido ganadora del Premio Nadal, que es una viuda. La historia ya Javier la ha esbozado un poquillo. Se llama Irene, es una mujer de 50 años que ha perdido a su marido, que se llama Marcelo, que es hispano-italiano, es un hijo de un exiliado español de la Guerra Civil, que es carpintero, que trabaja de carpintero en Roma y trabaja en los estudios de cine Cinecittà, lo cual le lleva, pues, por una deriva que toma la novela, le lleva a ser amigo de Federico Fellini, pero esto es una deriva un poco lateral de la novela. Yo cuando empecé a escribir la novela, yo quería escribir, la historia que a mí me iba por la cabeza era casi una utopía. Yo quería escribir una historia de amor de larga duración. Quería escribir una historia en donde un hombre y una mujer hubieran vivido 20 años de matrimonio perfecto. 20 años, para decirlo de una manera muy expresiva, 20 años en donde hacían el amor todos los días durante 20 años. Durante 20 años había una alegría, euforia, entusiasmo, conversaciones apasionadas a lo largo de 20 años, ¿no? Esto es lo que Irene, la protagonista de la novela, cree haber vivido con su marido. Ellos mismos dicen que son un prodigio de la naturaleza, que lo normal es que esto no ocurra, pero que ocurre una vez cada 1.000.000 de veces, y que ellos son casi, bueno, de hecho al principio de la novela hay una idea de que a lo mejor son ángeles, de que han recibido este profundo don de la naturaleza de vivir un amor de estas características absolutamente maravillosas. 20 años de erotismo y de pasión y de comprensión, etcétera, etcétera. Entonces yo un día estaba, hace un par de años,
año y pico, viajaba en el AVE y me encontré con un amigo aragonés, y me preguntó, ¿qué estás escribiendo? Y le contesto que estaba intentando escribir una historia de amor perfecto durante 20 años, y me escuchó con mucha atención y me preguntó, yo en ese momento no tenía título para la novela. Digo, ¿tienes título para la novela? Me preguntó y yo le dije, no, en esto no tengo título. Y me dice, yo te voy a dar el título. Digo, ¿cuál? Dice, El milagro. Dice, El milagro. Y claro, yo me quedé, digo, claro, digo, esto es un milagro. Entonces, a partir de esa observación tan valiosa que me hizo, aunque era hecha desde el humor, pero me pareció muy valiosa, porque claro, automáticamente vi que esta historia era milagrosa y por tanto debía tener grietas. Y empecé a trabajar las grietas, que aquí sí que no se puede hacer spoiler, que el lector irá viendo a lo largo de la novela, y que a las 3/4 partes de la novela hay un giro de guión muy importante. Esta es una novela muy peligrosa porque no se puede decir, no se puede mentir sobre ella. En el sentido de que hay mucha gente que me dice, no, ya la estoy leyendo y tal, y dicen 3 cosas y yo ya sé que no la están leyendo, porque pasa muchísimo, ¿no? Porque por el giro de guión tremendo que hay más allá de la mitad de la novela, y entonces es una novela que no puede simular de ninguna manera. Hay muchas novelas que se pueden simular haber leído. Esta no, esta desgraciadamente no se puede simular por ese giro de guión tan fuerte que hay en la novela. Y bueno, entonces la novela, que ya la he comentado Javier, Irene está en Madrid, el inicio, esto se puede contar, yo ya sé que se puede contar de la novela sin hacer spoiler. Irene está en Madrid con la pérdida de su marido. Ella no acepta haber perdido a su marido por esto, porque ella cree haber vivido 20 años de matrimonio perfecto, y de repente decide marcharse a Málaga, ¿no? Entonces se sube al AVE y se va a Málaga y se aloja en el hotel. La novela está plagada de hoteles. Todos los hoteles que salen en la novela yo he estado en todos, menos en uno. Luego si queréis os digo cuál. Y se va al Málaga Palacio, que algunos conoceréis, es un hotel emblemático en Málaga, y le dan la habitación piso 11 con vistas al mar. Sube a la terraza, ya abre, en cuanto ve el mar, de repente le entra una especie de voluptuosidad, la presencia del mar hay una idea. El Mediterráneo es otro personaje de la novela. El Mediterráneo le transmite una alegría y unas ganas de vivir novedosas, ¿no? Dentro de su luto, de su duelo, porque es viuda. Sube arriba a la terraza, que es donde está el restaurante de ese hotel, y se sienta a cenar, y allí ve, a unos metros de donde está, ve a un hombre que le resulta atractivo, y ve que ese hombre está solo. Piensa que va a venir una mujer y se va a sentar con él, pero de repente el hombre empieza a comer el primer plato y deduce, claro, como ha empezado a comer, que ya no va a venir nadie, y por tanto ese hombre está solo. Lo ve casi como una presa. Se acerca hasta él, okay, le ha resultado atractivo, pero hay una cosa que no sabe todavía, que es que si la voz le va a resultar atractiva. Entonces se acerca hasta ese hombre, el hombre se levanta pensando que se conocen de algo, aunque no lo recuerda bien. Entonces intercambia unas palabras, escucha su voz, que era lo que ella quería, escucha su voz, y la voz le da el visto bueno a la voz, le parece suficientemente atractiva, y entonces le dice la 11:14 y se marcha. Y se marcha. Esto a mí, yo cuando escribía esto me lo pasaba muy igual. Yo pensaba el hombre, digo, un hombre que le dicen eso y que automáticamente no come nada, ¿no? O sea, se ha pedido el segundo plato, ya puede decir al camarero, no me traiga el segundo plato porque es que tráigame un whisky, o tráigame una tila, o tráigame, mejor un whisky, claro. Entonces ella se va a la habitación, claro, y ella también está en un estado de excitación, porque claro, lo que ha hecho es muy fuerte, ¿no? Y llega a la habitación en estado de nervios, y a los 5 minutos llaman a la puerta, y claro, y en ese momento ella es una mujer poderosísima, se siente absolutamente empoderada, porque puede abrir o puede no abrir.
decida lo que decida, su voluntad es la única ley, ¿no? Se siente como dueña de la vida, ¿no? Y decide abrir. Este hombre entra, hacen el amor, se llama Julio, además es un personaje divertido porque luego el personaje cuenta muchas cosas, y hacen el amor y ella en el momento del orgasmo consigue ver a Marcelo, a su marido muerto, subido en una escalera, llameando, pero no le habla, solo ve su rostro, ¿no? De hecho, a lo largo de la novela no va a hablar, ¿no? En las visiones que ella tenga. Y a partir de ahí empieza una road movie. Esto hay que decir road movie porque si dices novela de carretera parece que eres un escritor del páramo español, pero en realidad es lo que se llamaría una novela de carretera. Pero hay que decir, vamos, siempre digo yo road movie porque si no quedas muy mal. Pero es una novela de carretera y va desde Málaga hasta Cerdeña y entonces va a estar siempre pegada la novela y la peripecia narrativa de Irene, pegada al Mediterráneo, y de hecho el Mediterráneo se va a convertir en otro personaje de la novela porque ella, a través de la mirada al Mediterráneo, va a recordar su pasado con Marcelo y va a surgir muchas cosas de su personalidad en una especie de diálogo que ella entabla con el Mediterráneo, y va a descubrir muchas cosas, muchas verdades que a veces casi se la está revelando el mar Mediterráneo, ¿no? Básicamente esto es la novela, ¿no? Esto es lo que se puede contar de la novela, sabiendo que hay un giro de guión y bueno, y hay otra cosa que Javier ha dicho, que es muy importante en la novela, que es el amor bajo el capitalismo. El capitalismo tiene una presencia muy importante en la novela y que me imagino que trataremos. Trataremos. Lo primero que me sorprende es que has hablado de que es una novela de amor-pasión. ¿Cómo se define ese concepto y en qué se diferencia de los otros amores? Bueno, hay mucho amor, ¿no? Luego hablaremos también de tu poema Amor, que yo creo que tiene una conexión en algunos pasajes, sobre todo del principio de cómo ella va al banco, etcétera, al ver todo lo que le Ella había dejado hay el una marido. cosa, al principio de la novela hay una cosa que ya avisa un poco de esto, del capitalismo. Es que dice una cosa que a mí me parece fascinante. Dice, mi marido se ha muerto, pero el dinero que ahorró y que ganó en vida se ha quedado, ¿no? Y, o sea, esto, bueno, todo el mundo sabe que esto ocurre, pero no deja de... Ahora, muchas veces la literatura lo que hace es recordar de una forma muy expresiva y a veces muy lateral, muy diferente, algo que todos vemos cotidianamente, ¿no? Pero lo recuerda de una manera, entonces ella dice, mi marido está muerto y su dinero está en el banco, ¿no? Es decir, y está atenta, dice, bueno, como no puedo verlo a él porque está muerto, podría ir al banco a ver su dinero, ¿no? Es decir, estas cosas que ocurren en nuestra sociedad, ¿no? Esta especie de paradojas, ¿no? Que estamos acostumbrados a vivir con ellas, pero que la literatura tiene un poco la obligación de volvértelas a decir para que las pienses un poco más, ¿no? Porque a lo mejor hay escondidas cosas que merece la pena ser revisadas, ¿no? Bueno, y te decía que es eso, que hablas de amor-pasión, pero te hemos leído últimamente, porque sales en toda la prensa, no hay casi manera de escapar de Manuel Vilas, afirmar que el placer, que en el fondo es de lo que de la relación entre el amor y el placer también se habla mucho, tiene mala prensa en nuestra sociedad. A mí me sorprende sobremanera porque, claro, estamos en un momento en el que parece que hay auténtica obsesión por él, ¿no? A veces en la esfera privada y otras en la pública. No hay más que recordar el éxito que tuvo aquella saga de Sombras de Grey o más éxito todavía el famoso Satisfyer, ¿no? Entonces, ¿qué nos sucede? ¿Hay mucha hipocresía social Bueno, eso es un alrededor placer, del placer? ese que dice del Satisfyer o de lo otro es un placer desde la frivolidad. O el Bueno, no placer sé, habrá que preguntar a las pero cuando el usuarias. placer se torna serio, se convierte en un tema de gravedad, entonces es complicado. Yo, en realidad, a mí, cuando un escritor ve algo que no acaba de entender del todo, pues acaba escribiendo una novela. A mí me faltaban
del amor humano, pues que llevo yo explorándolo mucho tiempo, bueno, me faltaban algunas cosas y con esta novela yo he aprendido algo que es lo mismo que ha aprendido Irene, que es lo siguiente. Bueno, la novela en realidad casi podía ser considerada como una teoría del placer. Lo que ha aprendido Irene es lo siguiente, es decir, en la conversación pública y social y moral que tenemos en este país, en la Europa occidental, sobre el amor, del amor sentimental, el llamado amor sentimental o amor de pareja, hay una serie de componentes incuestionables, que son, voy a citar algunos, pues son la lealtad, es uno de los grandes componentes del amor entre dos seres humanos, la lealtad es fundamental, está la generosidad, está la complicidad, está ser dos contra el mundo, contra la ferocidad del mundo, está el cuidado, cuidar del otro o de la otra, está la ternura, está el aprendizaje en común, yo que sé, un matrimonio, una pareja que se enamoran con 30 años, pues de los 30 a los 50 van a aprender juntos, van a estar aprendiendo juntos de la vida, ¿no? Bueno, todos esos son maravillosos componentes del amor, pero si en el amor no hay placer, el amor es imperfecto y cojea. Y esto es lo que Irene acaba a lo largo de la novela y a lo largo de lo que va viviendo, acaba comprendiendo. Y se da cuenta también de que en el mundo social, recordar que sin placer el amor cojea y es imperfecto, pues es una cosa que nos cuesta, que tenemos una idea del placer que nos asusta un poco, ¿no? Porque, pues bueno, venimos de una determinada moral, con unas características todavía que perduran. También la idea del hedonismo no la tenemos no la tenemos muy clara, y la idea del placer en un sentido muy extenso de la palabra también nos produce cierta incomodidad. Esa incomodidad yo creo que procede de asociar placer a la corporalidad, ¿no? Cuando el placer en realidad puede ser mucho más vasto y mucho más extenso. Pero la vida concebida, claro, tampoco dice nada Irene que no se haya dicho ya. De hecho, en la novela se cita varias veces a Freud, ¿no? La teoría del placer de Freud sigue vigente en las psicologías modernas. Lo que pasa que nos produce cierta incomodidad confesarlo. Yo siempre pongo el caso, por ejemplo, de cualquier presidente del gobierno de cualquier país, de España, Italia, Francia, de Estados Unidos, lo que sea. Un presidente, cuando alguien decide presentarse a presidente del gobierno de un país, pues suele esgrimir argumentos como: yo me presento porque es un acto de responsabilidad con mis conciudadanos, porque creo que puedo ayudar al bien común, quiero entregarme al servicio público, creo que esa es mi vocación. Todo esto lo dicen. Sin embargo, se presentan a presidentes de gobierno porque les da placer. Entonces, claro, tú no podrías, o sea, la sociedad occidental no podría admitir que un presidente del gobierno dijera: yo quiero ser presidente del gobierno porque a mí ser presidente del gobierno me da placer. Esto sería inadmisible, ¿no? Bueno, aquí Esto sería nuestro inadmisible. presidente regional él dice que le pone Cantabria. O Bueno, sea, que tampoco eso hay es una mucha... excepción. Claro. Pero quiero decir que en la conversación pública la idea del placer nos sigue pareciendo un poco, pues, cercano es incómodo. Hay pensamos que el que solo busca placer puede estar rondando la perversión, lugares poco moralmente un poco más bien bastante reprobables, ¿no? Irene eso al final ella obvia todo eso y se dedica a la búsqueda del placer, y la búsqueda del placer, que es lo que hacemos todos en la vida, lo único que hace Irene es verbalizarlo. Las novelas lo que hacen es verbalizar aquellas cosas que todos los seres humanos llevamos en la cabeza y que a lo mejor pues nos da pudor decirlas, y en la novela es el sitio, en la novela o en las películas es el sitio donde todas esas cosas que nos asustan, pues vemos verbalizadas. Tienen un poder un poco de catarsis, de hacer de catarsis, tanto la novela como el cine, ¿no? A mí me gustan muchas películas, historias de amor,
que me gusta verlas en las películas, pero que yo a lo mejor en mi vida no viviría, ¿no? Es decir, que eso es un poco, si Irene es un personaje de novela, mucha gente me dice, oye, pero es que esta mujer, me vienen a pedir cuentas a mí, ¿no? Como si yo tuviese la culpa de, digo, pues es que hace, oye, yo no soy ella hace lo que hace, es un personaje de novela. Es un personaje de novela. ¿Qué quiere decir que es un personaje de novela? Pues que es una mujer que hace cosas que la gente normal no hace, claro. Bueno, antes has dicho que la creaste como una mujer empoderada, que te apetecía escribir desde el punto de vista de la mujer, pero la has puesto eso, en los 50 años, casi, bueno, no sé por qué esa O eso lo pensé decisión, mucho. y además es una edad que hasta hace relativamente poco tiempo casi No, nos pero dábamos yo por vi una desgraciada a la foto de gente, ¿no? Sharon Stone hace 4 o 5. Mm, Vi a una foto de Sharon Stone con 50 años y me pareció que está infinitamente más hermosa y más bella que mujeres de 30, ¿no? Hay una cosa fundamental en la belleza. Yo estuve pensando mucho en la edad que tenía que tener Irene. Hay una belleza física, tanto en hombres y mujeres, que todos sabemos pues, que tienen un canon determinado de estatura, de, yo qué sé, de armonía en las facciones, etcétera, etcétera. Pero hay otro tipo de belleza que a mí era la que quería yo que tuviera el personaje, que es la belleza de aquellas personas que han vivido, ¿no? Es una belleza de carácter espiritual, eh, de la experiencia de la vida, que de repente se posa también en una forma de mirar, en una manera de mover las manos, en una manera incluso de cómo son esas arrugas, y esa belleza es absolutamente maravillosa también, ¿no? Y es la belleza de las personas maduras, ¿no? Irene tiene 50 años, pero es una auténtica seductora. Todos los amantes, hombres y mujeres, porque ella también se acuesta con mujeres, con las que se encuentra, caen seducidos ante su belleza física y espiritual. Y la belleza espiritual le viene de esa edad emblemática que son los 50 años. Yo creo que antes podrían ser los 40, hace 40 años serían los 40, pero ahora está en los 50. em, bueno, también yo creo que leyendo el libro uno piensa en la locura de amor, ¿no? Esta búsqueda del amor perfecto que a veces podría rayar en la locura, ¿no? Es un tema que nos puede llegar a obsesionar y trastornar, eh, tanto como, bueno, yo estoy pensando en Juana la Loca, ¿no? Que fue otra, Hay, otra célebre loca de amor que todavía... A ver, es el tema de las pasiones. Sí, el ser humano es razón y es pasión. Yo, bueno, yo qué sé, un escritor lo que hace es ver con mucha atención, tener una enorme curiosidad y una capacidad de atención enorme. Yo me dedico a mirar cómo vive la gente, ¿no? Yo creo que un ser humano, si no lo habita, si solo está habitado por la racionalidad, no consigue alcanzar plenitud en la vida, ¿no? Irene está obsesionada con una cosa, con un concepto que yo también, cuando escribía la novela, a mí me sedujo mucho, que es el concepto de plenitud. ¿Y cómo hacemos los seres humanos para alcanzar la plenitud? Para decir, he vivido, estoy viviendo, y mi vida tiene sentido y a lo mejor no alcanzo la plenitud total, pero lo estoy intentando, ¿no? Entonces, esa idea de plenitud yo creo que descansa en las pasiones, ¿no? Ella no ha encontrado una pasión más grande que la del amor, ¿no? Yo no sé si en la vida humana hay una pasión más grande, en la existencia de los seres humanos, una pasión más grande que la del amor. El amor a lo que sea, ¿no? Ella está enamorada de su marido y enamorada del amor también, ¿no? Pero del amor el amor a otra persona. De hecho, fíjate, la novela, el título es muy importante en la novela se titula Nosotros, no solo por el bolero, por el maravilloso bolero de los Panchos que se cita al principio de la novela y que a mí un bolero es muy fácil de sentir y muy difícil de explicar. No solo por el bolero Nosotros de los Panchos, que en realidad es un bolero de Pedro Junco, del cubano Pedro Junco del año 43, que tiene una historia, bueno, no voy a alargar, pero tiene una historia muy romántica detrás, sino porque
la idea que da plenitud a los seres humanos, la construcción que da plenitud a los seres humanos es la de un nosotros. Y por eso se titula Nosotros la novela. Y un ser humano se da cuenta de que es un yo en la adolescencia. Es una época, los que tenéis, yo también tengo 2 hijos, los que tenéis hijos sabéis que la peor edad es la adolescencia, porque un chaval o una chavala en esa edad ya no está bajo el amparo, ya se da cuenta de que sus padres ya no puede seguir teniendo la identidad que le dan sus padres y que tiene que construir la suya propia, tiene que construir un yo, y que la vida va a ser una itinerancia, un camino de un yo a un nosotros, y que la construcción de un nosotros es lo que da sentido a la vida de cualquier persona. Un nosotros de la naturaleza que sea, una familia, una pareja, un grupo de amigos. O el otro día me decía un lector hablando de esto, no, yo he construido un nosotros con mi perro, ¿no? Digo, pues también, también, porque estamos hablando en un club de lectura de esto, de nosotros, de que efectivamente una vida es la construcción de un nosotros. Estamos viendo distintas formas de nosotros, pues el nosotros más convencional y más habitual pues es el de la familia, y él me dijo, no, yo he construido un nosotros con mi perro. Digo, pues también vale, ¿no? También vale. Bueno, en la novela hablas del amor, pero también se habla de un amor prohibido, entre comillas, ¿no? Que como me refería antes a tu poema Amor, donde Manuel Vilas va al banco, saca todo su dinero y se dedica a Pero este regalarlo. poema es muy antiguo, Sí, Javier. sí. Ese poema ya no... Ya no vale, ya no poema, regalarías todo tu dinero. A ver, ese poema está escrito en el año 2000. Yo soy de ese tipo de escritores que evoluciona muchísimo. Ese amor era un amor muy punky, muy nihilista, ¿no? Muy salvaje. Este amor que ahora estoy ocupado es un amor más, no sé cómo calificarlo, más sentimental, ¿no? Más sentimental. Pero ese poema que titula, hombre, yo sí llevo dándole vueltas al amor mucho tiempo, ¿no? Pero es natural. Yo no creo que un escritor elija los temas. Yo no elijo los temas de mis novelas. Los temas se me imponen. Es decir, yo cuando contemplo la vida, o sea, ¿qué hace un escritor? Pues contempla la vida humana y mira qué es lo que... Eso es como... algunas veces me dicen, ¿por qué está usted tan obsesionado? ¿Por qué sale tanto el dinero en sus novelas? Digo, pues, ¿cómo no va a salir el dinero en mis novelas? O sea, en esta novela casi es un catálogo de precios, porque todo lo que dice Irene dice lo que le cuesta, ¿no? ¿Por qué sale el dinero? ¿Por qué está usted obsesionado en sus novelas con el dinero? Digo, pues porque tú estás obsesionado en tu vida con el dinero, como todo el mundo, ¿no? Entonces, las novelas lo que hacen es representar las obsesiones de los seres humanos y lo que hacemos y de lo que está llena la vida, ¿no? Entonces, la vida está llena de relaciones amorosas, ¿no? Y todo el mundo está metido. El que no tiene una relación amorosa, pues la está buscando, ¿no? Y en eso se gasta la mayor parte de energía que tenemos en nuestras vidas, ¿no? Entonces, ¿por qué escribes novelas de amor? Porque el amor es el tema fundamental de la existencia. Entonces, no elijo yo los temas. Bueno, uno de los detalles que yo creo que más llama la atención de la novela y que además ha venido a la actualidad a casi hacerte la promoción o plagiártelo, es eso que comentaba al principio de esa taxonomía de los relojes. Los bueno, coches y las habitaciones sí, con sí, vistas sí. al mar. Irene tiene una idea del lujo. En realidad es el lujo. Lo que pasa es que el lujo puede tener 2 vinculaciones. Estar vinculado a la frivolidad, que a mí no me interesa nada, y vinculado a la belleza, que es lo que le pasa a Irene. Irene, el día de la boda, le regala a Marcelo un Santos de Cartier, que es un reloj estupendo. Irene sabe de relojes, ella tiene un Patek Philippe heredado de su... Bueno, la verdad es que esto se lo he pasado yo al personaje, porque el que está obsesionado con los relojes soy yo. Esto se lo he dado al personaje, y ella, cuando se acuesta con un hombre, pues le mira la marca del reloj y, como entiende de relojes, sabe cuánto vale ese reloj y automáticamente deduce
el estatus social y económico del amante que se acaba de echar a través del reloj, ¿no? Y ahí aparecen un montón de relojes de gama media-baja, según los amantes que se echa ella. Y ella tiene la idea de que, bueno, claro, esto coincide con Shakira, claro. Te ha plagiado. Claro, yo cuando escuché la canción de Shakira, claro, yo esto lo había escrito antes. Claro. El Nadal se cierra, el plazo de presentación de las novelas se cierra el 15 de septiembre. Esto estaba escrito ya antes. Y claro, cuando escuché la canción de Shakira, me gustó ver la coincidencia, ¿no? De cómo contar una pasión amorosa bajo el capitalismo. Hace Shakira, que estaba viviendo un desamor hace 40 años, pues probablemente su letra hubiera dicho, yo te comprendía, yo te quería, yo fui generosa contigo, yo te entregué mi corazón, mi confianza, mi lealtad, no sé qué, y tú me maltrataste o no supiste estar a la altura de mi amor, ¿no? Pero claro, en el 2023, en el pleno capitalismo, ella dice, yo era un Rolex y te fuiste con un Casio. Y ahora voy a facturar, ¿no? Y ahora voy a facturar. Entonces, claro, esto en el capitalismo, pues todo el mundo lo entiende muchísimo con una precisión, pero es de enorme precisión, mucho más preciso decir yo era un Rolex y te fuiste con un Casio que decir yo era maravillosa, no sé qué, no sé cuántos, y te has ido con una que no te va a valorar, que no sé qué, no sé, todo esto que es muy prolijo y muy pesado, pues ya dice, yo era un Rolex y te fuiste con un Casio. Y Irene también lo dice por ahí, dice que quiere un hombre con una serie de cuestiones, y habla de los relojes, y ella piensa, ella piensa que los seres humanos somos tiempo, ¿no? Y que el tiempo, que es una categoría filosófica abstracta y tal, pues bueno, un ser humano, la manera con que gestiona su tiempo, lo ve de una manera clara, es a través de un reloj. Un reloj es donde medimos nuestro tiempo diario. Y piensa que si el tiempo de una persona es importante, el sitio donde se va a medir ese tiempo, pues tiene que ser bonito, tiene que ser un sitio, un pequeño altar, un pequeño lugar. Entonces, claro, de ahí al reloj de alta gama. Entonces ya dice, pues claro, que no son lo mismo las 9 de la mañana en un Cartier o en un Patek Philippe o en un Rolex que las 9 de la mañana en un Casio, ¿no? Eso es lo que ella dice. Pero hay un personaje que se llama Alicia, que es la tía de Marce, que cuando ve lo que le ha... Y esto ocurre en la página 80 de la novela, cuando ve lo que Irene le ha regalado a su sobrino, ya se da cuenta de que esa mujer es especial, ¿no? Es especial y que a lo mejor no va a hacer feliz a su sobrino. ¿Qué reloj llevas tú, por cierto? No, yo llevo... No, si luego yo soy pobre, no. Yo lo que pasa es que, a ver, los pobres nos gustan las cosas de los ricos. O sea, entonces, yo tengo un amigo que es poeta, que vosotros luego, que ya te diré, Constantino Molina, que yo con él nunca hablamos de poesía, hablamos de relojes. Entonces, él es otro, me decía el otro día, dice, no, yo soy pobre, pero por ser pobre, pero me gustan las cosas de los ricos. Y él se compra relojes de segunda mano, de alta gama, y luego se los vende, ¿no? Pasa que está todo el día mirando a verlos, pues está todo el día pegado a internet para ver qué va saliendo. Que el reloj el reloj de alta gama de segunda mano tiene vida después, ¿no? No sé a dónde iba. Está tu reloj y lo que dice de ti, ¿no? Bueno, eso es muy divertido porque yo en octubre del año pasado estaba yo en Nueva York y me fui a la Quinta Avenida y me fui a la casa Cartier, ¿no? O sea, a la sede Cartier de Nueva York, ¿no? Entonces la mayoría de la gente no entra allí porque no te atreves, porque claro, es todo súper elegante y tú piensas que deben tener como que igual está en la entrada, hay un detector de mental o psicológico de cuentas corrientes y automáticamente cuando entra un señor o señora que no tiene ese dinero en el banco, se detecta la casa Cartier, es un impostor. No atiendan a este que no se va a comprar nada porque viene aquí a mirar, pero no existe tal aparato. Entonces yo entré
con absoluta seguridad en mí mismo, o sea, como Pedro por su casa, mirando hacia arriba, como si fuese un señor. Y esto es maravilloso, porque dice, "Jo, un cliente, nadie sabía que yo no me lo iba a comprar, evidentemente. Las dependientes no lo sabían, les dije que quería ver toda la gama Santos de Cartier. Y me la enseñaron todas y me la probé y tal. Y dije, joder, este está bien, este no sé qué, y tal. Y estuve una hora ahí disfrutando de la vida, mirándome los relojes, gratis, claro, gratis, completamente gratis. Luego al final le dije a la dependienta que ya por la tarde, una cosa muy socorrida que siempre funciona, por la tarde, tengo alguna duda que mi mujer me ayudará a solventar y entonces esta tarde ya vendré y me fui. Y os animo a que cuando tengáis ganas de, bueno, no tengáis tiempo libre, pues vayáis a una joyería y os probéis todos los relojes que os apetezca, porque además te atienden muy bien, son muy amables y luego no hace falta comprar nada. Y básicamente es lo que yo hago, es probarme relojes. Luego no, yo soy muy de pueblo, yo no me gastaría. Este Constantino me dice, hombre, pero joder, que ya te va bien, cómprate un Cartier que de 5.000 euros ya tienes un Cartier. Digo, no, es que no. Ni en un coche, ¿no? Y Irene, además de los relojes, tiene la obsesión por los coches. Ya se alquila un BMW. Luego monta un pollo en el aeropuerto de Cerdeña, porque sale del aeropuerto y, claro, le toca hacer la fila de los taxis y le toca un Skoda, un Skoda Octavia, cosa que ella dice, este coche es una mierda, yo no quiero este coche. Y claro, y ve tres puestos más atrás, ve un Alfa Romeo. Entonces dice, no, yo quiero montarme en el Alfa Romeo y no en el Skoda. Entonces, claro, monta ahí porque la gente dice, oiga, tiene que montarse en el coche que le toca. Dice, ¿por qué? Yo quiero... Y luego el taxista que le lleva le dice, claro, yo le entiendo a usted quiere belleza, usted quiere belleza. Entonces, una obsesión constante por estar rodeada de cosa que también le pasa a Marcelo, que bueno, es que me estoy enrollando. Pero Marcelo tiene una tienda de muebles, que es lo que ha dicho antes Javier, lo de IKEA. Marcelo regenta una tienda de muebles que se llama Los Muebles de Todos. Y entonces hay un momento en la novela que se afirma que los muebles de IKEA son la derrota del amor. Y esto me lo han dicho muchos periodistas, ¿no? Y eso que yo, naturalmente, voy a IKEA, ¿no? Y los muebles de mi casa son de IKEA. Pero Marcelo tiene la teoría de que el mueble de calidad, la tienda que él tiene, el mueble de calidad, el mueble de madera de verdad, el mueble artesanal, el mueble hermoso, pues es un mueble que al ser bello, si dos enamorados, una pareja que se va a vivir juntos, se compran muebles en su tienda, muebles hermosos y los llevan a su piso, esos muebles van a proteger ese amor. Y los muebles de IKEA no protegen el amor. Y luego además hay otra cosa que dice Marcelo, dice que los muebles de calidad se heredan, ¿no? Es decir, todo el mundo tiene algún mueble heredado de un abuelo, de un bisabuelo, no sé, una mesa, una cómoda, una silla, ¿no? Entonces tú tocas esos muebles de tu familia, de un abuelo tuyo y tienes la sensación de pertenecer a una raíz, de estar encadenado con tu pasado, ¿no? Claro, tú no puedes dejarle a tus hijos en herencia los muebles de IKEA. Mirad. Hijos míos, la herencia que os voy a dejar es esta maravillosa estantería de IKEA para que cuando la toquéis estéis en contacto. Bueno, esto no es heredable, no es heredable. Entonces todo el rato la novela está intentando, pues eso, visualizar un poco dónde hay belleza, ¿no? Y belleza que se puede, que no es una belleza inalcanzable. No estoy hablando de la Capilla Sixtina, ¿no? Estoy hablando de, bueno, ya sé que un mueble de madera de verdad y artesanal cuesta más que un mueble de IKEA, pero es que ese mueble va a poder pasar de una generación a otra generación, ¿no? Bueno, lo que pasa de una generación a otra eso es la palabra y nuestro acervo cultural, ¿no? Y lo curioso es que buena parte de la novela orbita sobre un soneto de Quevedo, que además yo creo que es quizá el escritor más desengañado de nuestra literatura, pero escribió ese amor más poderoso que la muerte, que encierra todavía muchas claves y que además has tomado como referencia para el libro. ¿Hay alguna otra más? Pues Además, pues, hay versos de Juan Ramón Jiménez, hay versos de Jorge Manrique,
y está el soneto de Quevedo, Amor constante más allá de la muerte, que aparece en el libro casi como un estribillo, como una especie de mantra, que aparece en la novela, porque todos los personajes de la novela en algún momento de su vida, o bien cuando estudiaban bachillerato o después, ese soneto ha caído en sus manos y les ha dicho algo, ¿no? Ese soneto afirma la posibilidad de que exista un amor tan intenso que sea capaz de vencer a la muerte. La mayoría de las personas esto cree que es imposible, pero el soneto lo afirma. Y aunque pensemos desde lo racional que es imposible un amor que venza la muerte, nos gusta ver que ese soneto abre la posibilidad o la ilusión de que a lo mejor sí exista, ¿no? Y ese es el significado que tiene el soneto dentro de la novela, la posibilidad de que exista la ilusión y la utopía de que pueda existir un amor tan intenso que sea capaz de vencer a la muerte. Claro, en una situación narrativa muy clara, que es que Irene ha perdido a su marido y necesita ese soneto en donde se afirma que el amor vence a la muerte y por tanto ella puede seguir enamorada de Marcelo. Su amor puede seguir siendo real. Eso es lo que a ella le obsesiona y por eso está todo el rato con ese soneto, pero al final ese soneto, no se puede decir, pero al final ese soneto acaba... Bueno, Bueno, hay que leerlo, hay que leerlo. ese Antes, soneto que además hay otra cosa con ese soneto, que es un soneto difícil de comprender, pues es un soneto que yo cuando era profesor lo explicaba muchas veces, y es un soneto que tiene unos quiebros sintácticos en los dos últimos tercetos, que obliga, para hacer una comprensión recta del soneto, obliga a creer una serie de elipsis sintácticas que hay en el soneto, que, que es un acto de fe. Y ella, Irene, bueno, le da muchas vueltas. El soneto es importante en la novela. Vamos a dejarlo allí, porque no se puede decir muchas cosas. Muy bien, Manuel. Pues antes de dar el paso al público, yo te quería hacer dos reflexiones. No he leído el libro, ¿eh? No te engaño. Lo leeré, por eso lo he comprado, pero no me lo he leído. Me doy cuenta que la novela que tú nos has esbozado y la que has comentado a preguntas de Javier, bueno, tiene una trama X, la que sea. Por ejemplo, antes estaba relatando el episodio de la 11-14. Pero claro, lo que demuestra tu talento, lo que a mí me asombra es la imaginación de lo que viene después. Es decir, tú eres capaz de crear una historia en torno a ese hecho que te lleva nada más y nada menos a reconstruir una persona que se ha muerto, la vida siguiente de Irene, etcétera, etcétera. Esas son ideas que te vienen de repente, que tú las vas madurando y reflexionando. ¿De dónde salen esas tramas? ¿De dónde salen esos argumentos? ¿Es un Bueno, proceso reflexivo que te lleva tiempo o por el contrario te viene la inspiración de manera... no, es un proceso, no, tú no, cuando estás escribiendo una novela, la llevas constantemente en la cabeza y cada día te, en el transcurso de tu día de repente vas viendo algo que no sabías que estaba pasando, se te revela, ¿no? Ya, ya. O sea, quiero decir que es un proceso de maduración lenta, ¿no? Y luego los giros, incluso narrativos, que pueda haber en una historia, pues te surgen, yo qué sé, en mitad estás comprando en el Aldi, ahí con las naranjas encima y de repente ves la compra y se te va Ya. a la novela y de repente un tema que no sabías cómo resolver se te resuelve ahí comprando en el Aldi, ¿no? Ya, 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 Esto ya, me ya. pasa constantemente, ¿no? O tomando un café o viendo la tele o sea, en los sitios más insospechados de repente encuentras una solución, ¿no? Y es así, entonces son de lenta maduración. Y luego además yo no soy hay esta definición de que hay escritores con brújula, no, pero bueno, escritores con mapa y escritores con brújula, Ah, sí, eso, sí, con mapa. Yo no tengo mapa, o sea, ya. yo la trama se va y lo que va pasando, pasa que la trama está siempre al servicio de un tema humano importante. Es decir, yo creo que la característica de la novela literaria es que la trama es simplemente es una anécdota, ¿no? Que sirve para construir un tema relevante, ¿no? ¿Eres muy metódico trabajando o no?
Yo soy muy trabajador. Esto Sí, es eso sí se ve. herencia de la clase media-baja española. Entonces yo soy muy trabajador. Se ve que tienes obra muy extensa. Tengo, Por lo tanto, trabajo mucho claro. y debería trabajar menos, pero ya... Sí, sí. Sí, pero a mí me gusta pensar en el escritor como un trabajador. Ujú. Creo que es un trabajador más. Mm. No, me ponen muy nerviosas estas definiciones o pensar que el escritor eh, es una especie de alguien especial. Esta Ya. mitología romántica a mí me pone muy nervioso, que además esa mitología romántica lleva aparejada que no te paguen, claro, porque cuanto más legendario eres, y más, "Oh, es que es un visionario, este escritor es un visionario, es que entonces automático, pues, como es un visionario, pues no le pagamos. Y se dice, no, es que este escritor es un trabajador, ah, pues es un trabajador, hay que Hay que pagarle. pararle. Claro, por eso hay que Muy bien. reivindicar siempre el trabajo. Muy bien. Bueno, pues es el turno de todos los que quieran intervenir. Como siempre, el que quiera intervenir levanta la mano y os pasamos el micrófono para formular una pregunta a Manuel, hacerle un comentario, en fin, lo que queráis. Si alguien se anima, sería deseable que lo Sí, hombre, hiciera, ¿eh? animaros, Que alguien se anime. Estamos en animaros. casa, ¿eh? No estamos en confianza. Y además ha sido un placer escuchar a Manuel, supongo que os habrá pasado igual a vosotros, por su naturalidad y por su forma de explicar la novela. Y a Javier también, por supuesto. También hay muchos lectores que se me cabrean por el tema de los 20 años. El otro día un periodista bueno, estaba un poco... Dice, "Pero es que esto de 20 años de amor, todos los días hacer el amor, tal. Si es que yo llevo 20 años casados y claro, llego a casa, mi mujer está cansada, yo también estoy cansado, no sé qué. Digo, claro, la novela tiene ese punto de decir, claro, todo el mundo dice, esto es imposible, 20 años de amor, todo esto es imposible. Entonces, claro, pero ¿a quién se lo dices? ¿A la novela o te lo estás diciendo a ti mismo? Claro, claro. Bueno, podía ser autoficción, igual nos estabas contando tu vida, ¿no? Ya. ¿Alguien se anima? Bueno. Ah, bueno, muy Hombre, bien. Muchas Lorenzo, gracias, menos hombre. mal. Muchas gracias. Bueno, lo primero, darte la enhorabuena por la conversación tan entretenida. Yo quería hacerte una pregunta. ¿Es una coincidencia que tanto en la anterior novela, Los besos, como en esta haya un homenaje al Siglo de Oro? En la anterior con la Era figura de Cervantes. Cervantes y en Sí. esta con la de Quevedo. Y me doy cuenta que en las dos referencias hay un sustrato, una esencia idealizante. La Sí. Altisidora, y aquí un poema que idealiza pues el amor hasta vencer la muerte, ¿no? Entonces, que es una coincidencia, es también un homenaje pues, a tu formación como profesor, que ha sido tantísimos años. Bueno, un poco que nos hables de eso. Y un poco ese fondo idealizante, si también es una coincidencia o crees que está unida esa tendencia a este vilas hiperbólico, celebratorio, hasta elevarse a la enésima potencia. No sé, si es casi algo muy de tu carácter. Pues mira, la explicación es la siguiente. Bueno, primero, Cervantes a mí siempre me ha apasionado. Pero me gusta, en el caso de la anterior novela, yo creo que lo que yo busco es decirle al lector que en realidad está el tema de España, ¿no? Es decir, decirle al lector que somos depositarios de una tradición literaria espectacular, ¿no? Y para eso no basta con decir qué grande era Cervantes y tal, sino que el escritor actual está obligado a meter a Cervantes o a Quevedo en una trama actual de la novela, de modo que el elogio hacia Cervantes o hacia Quevedo no sea un elogio que caiga en el concepto abstracto, sino que esté metido en una trama, ¿no? Entonces, eso hice con la anterior con Cervantes y esto he hecho con Quevedo en esta, ¿no? Está también, hay algo personal que es también cuando uno contempla, hay una
las literaturas, en realidad, la literatura española, la francesa, la alemana, la inglesa, están en fricción, ¿no? No, en realidad dialogan y no dialogan, ¿no? Hay escritores hay tradiciones que son más relevantes que otras, ¿no? De alguna manera, un escritor español, claro, que yo tengo colegas que se creen que son escritores estadounidenses, pero somos escritores españoles, es decir, somos escritores españoles. Y cuando yo voy mucho fuera, y cuando voy a Francia o cuando voy a Italia o cuando voy a su país, me dicen el escritor español, fulanito tal, y eres escritor, o sea, no te dicen el escritor español que adora a William Faulkner. No Ya. Entonces, es la necesidad de valorar el legado, el gran legado de la tradición española y de actualizar para enfrentarse un poco también a otras literaturas donde esos legados los cuidan más probablemente que nosotros. Nosotros los españoles muchas veces tenemos un problema de dudar, de poner en duda nuestra tradición cultural y pensar que hay otras tradiciones culturales más brillantes y más poderosas que la nuestra. Por eso a mí me gusta siempre meter ahí, y claro, meter cosas con la intención de decirle al lector, no, es que hay grandes páginas de la literatura española que son universales, ¿no? Y ese soneto de Quevedo es un soneto de una hermosura absoluta, ¿no? Y no hay otro soneto en la literatura inglesa, francesa, alemana igual que ese, ¿no? O una novela como la de Cervantes. Entonces siempre me gusta, y ese es el significado más hondo de que yo coloque la literatura clásica. Es como decirle, bueno, somos españoles, pero tenemos muchas cosas terribles, pero tenemos esta tradición literaria de la que debes sentirte orgulloso. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Allí. Muy bien. Hola, muy buenas. Bueno, yo no sé si es más bien una pregunta o una reflexión, un poco cogiendo varias pinceladas de todo el discurso que nos has ido contando, ¿no? Y bueno, va a empezar con la palabra prohibida, ¿no? La de pandemia. Entonces, bueno, pues yo un poco voy a contar mi caso. La pandemia me dio por leer libros que hablaban sobre el duelo, ¿no? Entonces, bueno, pues leía a Sabater, leía a Rosa Montero, leía a Joan Didon. Entonces, bueno, pues al final yo saqué esa conclusión de que, aunque eran autobiografías, ¿no? Hablaban de ello, que el duelo se transformaba en vida y en amor. Para mí siempre quedó ese pozo en esos libros, ¿no? Entonces ahora con tu libro, con nosotros, siempre has hablado mucho del amor, del capitalismo, del disfrute y del placer. Entonces, poco has mentado sobre el duelo o el proceso del duelo de Irene, en este caso el personaje, dentro de esto. Entonces, ¿tú el duelo lo has tratado también como el amor? Como el amor y el placer es una manera de pasar ese duelo? Porque bueno, no sé, un poco una reflexión que me vino y por los libros que he leído yo anteriormente, que cogí pues 5 o 6 libros seguidos de duelo y a lo que dio el tema. No. Y lo que pasa es que el duelo en exclusividad lo he tratado en Ordesa, en mi novela Ordesa. Esa sí es la novela donde yo me dediqué solo a contar el duelo. Entonces en nosotros el duelo de Irene es muy peculiar y no es lo más importante de la novela, probablemente. Entonces no podría decirse que nosotros es una novela de duelo aunque haya una muerte, ¿no? Pero yo ese tema sí lo he tratado. Y como ya lo traté exhaustivamente en Ordesa, en 400 páginas que tiene esa novela, pues ya lo tenía. Sí. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Ah, perdón. Sí. Perdón. Sí. Que me gustaría conocer algo del estado de Iowa, que Sí. A Iowa, Ok. bueno, Iowa. por razones personales he estado viviendo en el medio oeste, gracias. en Iowa, que es un estado del medio oeste americano. Yo escribí un libro que se titula América
gracias, en donde cuento pues mis viajes por Estados Unidos y un poco la visión de América, ¿no? Es verdad que yo he vivido 4 años allí y a mí la experiencia americana me cambió mucho, ¿no? Yo tenía una serie de ideas sociales, económicas y políticas antes de llegar allí, que ese país convirtió en fosfatina, ¿no? Y también es un país que siempre te te cabrea y te enamora a la vez, ¿no? Es un país donde hay cosas horrorosas, espantosas, pero es un país que hay cosas también maravillosas, ¿no? También es un país que sirve, te vas a vivir ahí un tiempo y sirve para darte cuenta de que España es un enorme país, o sea, y que está muy bien, eso también, eso también. Lo que nos falta es unos 15.000 o 20.000 dólares más de renta per cápita. Claro, claro. Bueno, pues yo creo que llega el momento de darle un aplauso a Manuel. Gracias. Y llega el momento también de que el que quiera tiene libros fuera y Manuel va a tener la amabilidad de firmar a todo aquel que se acerque a recoger la firma. Claro. Muchas gracias, Manuel. Gracias.